Bueno, clase 8, sangre. Ya les había comentado que vamos a ver porque dentro de los elementos de la sangre están los de la inmunidad. De paso empalman con lo que ya están viendo de cómo es de coagulación y es como que va cerrando todo. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de tejido conectivo? Sí. ¿Se acuerdan de las características del tejido conectivo? Que tenía, ¿se acuerdan, por ejemplo, el tejido epitelial? Dijimos que todas las células estaban unidas firmemente, que una de las características era que estaban unidas, otra característica era que tenía membrana basal. Pero esto va en anatomía. No, lo que pasa es que como es salud, todas las cosas o sea, no es que está en una cajita de estanco lo de anatomía y lo de Está sanitario. complementando Sí, todo. se relaciona así, pero Claro, Todo, claro, ¿entendés? claro. está bien, ok. Esto está en sanitaria, porque en sanitaria están células de la inmunidad y acá en la sangre están las células de la inmunidad, ¿sí? Y vacunas. Después que veamos las células de la inmunidad, podemos ver la vacuna y se entiende mejor. Bueno, el tejido conectivo, las características que tenía, era que tenía una materia o matriz extracelular, ¿se acuerda que le habíamos dicho matriz extracelular? Y que en esa matriz extracelular nadaban células, ¿no? Y que también tenía fibras colágenas, ¿sí? En el caso del tejido conectivo llamado sangre, no es lo que más predomina las células colágenas porque no es lo que más le hace falta, ¿no? Sino que más bien tiene que tener una fluidez porque va a correr por un vaso. Pero sí cumple con que tiene materia extracelular o matriz extracelular y elementos formes que nadan en ella. Bueno, la materia extracelular o matriz extracelular de la sangre es el plasma, ¿sí? En ese plasma van nadando partículas y los elementos formes que tiene nadando, no decimos células porque el glóbulo rojo, si lo miramos estrictamente, no es una célula, la plaqueta tampoco, entonces por eso le decimos elementos formes, ¿sí? Ahora después vamos a ver por qué el glóbulo rojo no es una célula. Entonces, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas son las cosas más importantes entre los elementos formes que nadan en la sangre. ¿Sí? Entonces, tejido conectivo. ¿La sangre qué es? ¿Qué tejido es? Conectivo. Conectivo. ¿Y qué tiene? Si es tejido conectivo, ¿qué tiene? Materia extracelular ¿Y qué cosas? y el plasma. Claro, la matriz extracelular vendría a ser el plasma. Y elementos o células que nadan ahí, ¿no es cierto? Claro. Lo rojo, blanco y plaqueta. Bueno, acá vemos, este es el típico tubito que cuando uno va y le sacan sangre para un análisis, lo ponen en ese tubito, ¿no? Acá tiene un taponcito, lo tapan, lo ponen en algo que lo sostiene, y después lo centrifugan a eso, ¿no? Cuando a eso lo centrifugan, acorde a su peso, las cosas se van decantando, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede ver que el 55% de la sangre es el plasma y que el otro 45% que queda son las células, ¿sí? Las células así, entre comillas, ¿no? El plasma, ¿qué tiene? Tiene agua, que es el solvente para que viaje todo lo demás, ¿no? Tiene sales, que las sales o los iones más importantes para el organismo son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro y el bicarbonato, ¿no? Tiene esas sales y tiene proteínas también. La sangre tiene proteínas. ¿Se acuerda cuando yo les hablé una vez que decía presión oncótica? Bueno, la presión oncótica es lo que permite que la sangre se quede dentro del vaso. Son cosas que llaman a la sangre para que se quede dentro del vaso. Bueno, una de esas cosas que hacen que la sangre quede dentro del vaso es la albúmina, ¿sí? También tiene dentro de esas proteínas fibrinógeno, que el fibrinógeno es lo que sirve para que si se rompe un vaso coagule, y tiene células de la defensa o inmunoglobulina.
ustedes vieron que ahora con el tema del coronavirus, se dice que una de las posibles ayudas o que le ayudan a curarse es ponerle el plasma de alguien que ya se ha curado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el que ya se curó generó defensas y las defensas están en esas inmunoglobulinas. Entonces, al ponerle plasma, le están poniendo las inmunoglobulinas. Profe, ¿y qué pasa si te pasas de inmunoglobina? Yo siempre tengo sobrepasado eso cuando me hago estudio de sangre. Y no va a pasar nada. Yo nunca, o sea, nunca sentí que haya algún problema, ¿no? La inmunoglobulina es algo que vos generás, es como un mecanismo de la inmunidad que vos generás. Entonces te tienen que pasar la inmunidad por medio de esa inmunoglobulina. Es lo mismo, ¿vieron que cuando alguien se corta le preguntan, ¿tenés la vacuna contra el tétano? Si la persona le dice, no tengo. No, ya que lo vacune, no sirve, porque la inmunidad la va a generar como a los 15 días. Entonces lo que le dan son las inmunoglobulinas en ese momento. ¿Sí? Y después le dicen, bueno, después cuando, qué sé yo, pasen 20 días, anda a vacunarte, le dicen, porque así vas a estar inmunizado, ¿no? Entonces, inmunizado es que pudo formar estas inmunoglobulinas. Por eso, en el momento, no sirve que te vacunen en el momento, ¿sí? Si alguien cayera enfermo ahora de coronavirus y le queremos poner la vacuna, si la tuviéramos no le sirve para nada, porque la inmunidad la genera a los 15 días más o menos, ¿sí? Entonces lo que se le ponen son inmunoglobulinas, ¿sí? Bueno, es eso, es por eso que se pone el plasma, por las inmunoglobulinas que tiene. Bueno, y después acá, en el otro 45%, que nos dice que son los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y los nutrientes, ¿sí? Bueno, los eritrocitos, haciendo un pantallazo grande, dice que sirven para el transporte y habla del dióxido de carbono, del oxígeno, los leucocitos como células de la defensa, que ahora vamos a ver bien, las plaquetas en la hemostasia, o sea, en la coagulación, en la cascada de coagulación, comienzan esa cascada, ¿no? Y los nutrientes nos dice como la glucosa, ¿se acuerdan que la glucosa era el combustible? Glucosa y oxígeno, para que el cuerpo funcione, funciona glucosa y oxígeno, ¿sí? Las hormonas también, bueno, todo eso. Bueno, entonces, Profe, sí, con eso de la inmunoglobulina, ¿cómo sí. serían las enfermedades que son autoinmunes? ¿Cómo serían en qué sentido cómo serían? Claro, ¿cómo actúa? Porque supuestamente te defiende, o sea, es una defensa, pero esas enfermedades, No, eso es como decir, tiene el sistema inmunitario equivocado. El sistema inmunitario, por ejemplo, de un asmático, viste que a veces el asmático aspira polvo y entonces el cuerpo hace una reacción desmedida y esa persona tiene una crisis asmática. ¿Es una noxa grave que le pueda causar un daño grave el polvo? No. El sistema inmunitario está como confundido y ataca al polvo como si fuera una noxa. Por eso siempre dice que cuando que las enfermedades inmunitarias nunca vienen solas. Generalmente tenés por lo menos dos. El que tiene asma, alguna otra problema en la inmunidad va a tener, porque el problema está en el sistema inmunitario. ¿Entendés? Que es como una sobrereacción. Sobrereacciona a algo, a lo mejor hasta lo identifica mal, ¿no? Eh, cree que eso es algo dañino y en realidad no, ¿entendés? Es así como funciona, ¿sí? Claro, yo tengo asma, por eso puede ser que tenía las inmunoglobinas altas. No sé si tiene que ver. Claro, en ese caso sí, porque el cuerpo está reaccionando como loco ante algo que piensa que lo está agrediendo, pero no, está equivocado, ¿entendés? Es una reacción desmedida del sistema inmunitario a algo que, bueno, no tenía categoría para tremenda reacción, ¿sí? gracias, profe. Yo tengo una pregunta, profe, también. Sí. Sí. ¿Cómo hacen para darse cuenta cuando alguien tiene doping positivo? ¿Cómo se dan cuenta, tipo, doping positivo?
¿Vos te acordás que... que ¿Vos te acordás le hacen estudio de sangre. ¿Vieron cuando en sanitaria vimos bueno, estamos en sanitario, ¿no? Vimos el tema de las drogas? ¿Vieron que hablamos de los metabolitos en orina? Es por los metabolitos en orina. ¿Te acordás que le hacían el análisis de orina y yo les puse cuánto duraba cada droga en el organismo? Es por los metabolitos que se forman para degradar esa droga. Entonces esos metabolitos aparecen en orina. ¿Sí? Siempre que el cuerpo degrada algo, origina un desecho. Ese desecho después se encuentra en la orina. ¿Sí? En el pelo también se puede encontrar. Se puede ver a través del tiempo si una persona tomó determinada droga, se ve en el pelo. También. ¿Sí? ¿Contestado? Lisandro. No, porque yo iba a otra cosa, no, o sea, yo tenía otros ejemplos, digamos, de doping. Te doy un ejemplo que ponerle a un ciclista que ganó el Tour de France, recién ahora, 3 años después, le están encontrando vía sangre sustancias que alteran el rendimiento, o sea, para una mejoría. Pero lo que pasa que en sangre no le deben estar testeando las sustancias que tomó hace 3 años. Le deben estar testeando las sustancias que está tomando ahora. ¿Entendés? Lo que no implica que haya sido hace 3 años. Y habría que saber qué sustancias son. ¿Sí? A ver si no creo que le hayan hecho exámenes en lugares como el pelo, qué sé yo. Porque No, por lo que tengo entendido es sangre. Claro, pero si entonces el análisis de sangre detectó una sustancia que estaba en ese momento en sangre, ¿entendés? Todas las sustancias tienen un tiempo de durabilidad en la sangre. No creo que haya una que dure años, ¿entendés? Profe, yo tengo amigos conocidos que nada, en su momento para X deporte se drogaban y les faltaba 3 o 4 años después en la Bueno, sangre. podríamos investigar entonces eso. A ver, pero ¿les saltaba lo que habían tomado hace 3 años? No. Sí. Profe, igual por La consumir una creo que droga a salta largo más tarde. plazo, ¿te puede cambiar la composición de la sangre? Pues los drogadictos tienen... Los drogadictos que se drogan durante mucho tiempo, ¿tienen la sangre distinta? Ah, claro. Se produce muchos cambios. Quizá por eso les Que salta. detecten la droga en sí, no, que detecten los cambios que hizo la droga, eso puede ser. Pero la Claro, droga debe ser así. años después no creo. Yo me lo anoto ya para investigarlo, porque para eso también sirve esa materia, para que ustedes generen ese sentido crítico de que se les genere la duda y quieran buscarla en un lugar serio. ¿Sí? A ver, yo lo voy a anotar. Hay un documental ¿Cómo? hay un documental que explica cómo fue el procedimiento de Louis Armstrong, también ciclista de Estados Unidos, que ganó 7 Tour de France y se lo sacaron todo porque se transfusía sangre y se la daba con EPO. Y recién no sé cuántos años después, mediante estudios y declaraciones de él, le retiraron los títulos. Bueno, Y más ahora que avanzó la tecnología, hoy te detectan todo. Ponele hace 10 o 15 años atrás, la mayoría se drogaba porque era muy fácil que no te lo investiguen, pero ponele, ahora hasta en las pruebas cuando vos haces PIS te miran, porque ponele, cuando te piden la prueba de PIS, ponele, a mí me pasó, o sea, es por sorteo, o depende, dicen, bueno, Mendoza venga conmigo, no sé qué, vamos a hacer la prueba, bueno, qué sé yo, te hacen un par de preguntas, vas al baño y te ven, tipo, tenés que dejar la puerta, tenés que, porque ¿qué hacen las chicas por lo general? Agarran un preservativo, y como el pis queda caliente, se lo meten y lo rompen, tipo en el momento cuando te están viendo, o sea, hacen de todo. Sí, no, seguro. Profe, a mí el tema ese del doping me lo hicieron varias veces cuando yo jugaba alto rendimiento waterpolo en Venezuela. Sí. En 2 juegos universitarios se metía el árbitro conmigo al baño. Claro. Y llegaba, a ver, dele, orine. Y yo, ¿pero qué?
va orine enfrente de mí, yo nada, huevón. Y Claro, siempre eso fue es lo que literal. yo te digo, Los Juegos ahí se Olímpicos. buscan los por ejemplo, metabolitos en orina. Ajá. Y tenía Ahí que orinar enfrente del hombre. yo sé que meses puede ser que te aparezcan, pero lo que no sentí nunca años, ¿entendés? Que te aparezcan metabolitos o que te aparezcan la sangre. Que te aparezca la droga, no los efectos. Los efectos puede ser que... Pero si imagínate que vos hubieses consumido droga, alguna droga, y te apareciera el efecto de la droga en tu cuerpo, no el metabolito, también nada comprobaría que vos la droga la consumiste justo en la competencia, ¿entendés? O que fuera, no sé, ahora lo voy a buscar y lo voy a leer a esto que me dijo Lisandro. Y vemos, y busquémoslo todo, porque eso está bueno, ¿sí? Que se genere la duda y que se pueda buscar, ¿sí? Porque nos enriquecemos todos. Bueno, sigamos, chicos. Y para la próxima clase, acuérdense, tenemos que averiguar esto, ¿eh? Bueno, ¿esta la vimos ya? Las funciones no. de la... Bueno, las funciones de la sangre, ¿cuáles son? Son las funciones de transporte, que ya la hemos visto varias veces, transportar oxígeno, liberarse del dióxido de carbono, transportar nutrientes. Por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo del intestino, donde se absorben hacia los vasos los nutrientes, ¿no? También un efecto de regulación hace la sangre, porque, por ejemplo, ¿alguien sabe lo que es el pH? Lo que termina El así. grado de acidez. Eso. Claro, es sangre. el potencial de hidrogeniones, vendría a ser, ¿no? Perdón. El potencial de hidrogeniones. El Eso cuerpo, lo regulan los vasos, ¿no? ¿Toca? ¿O algo así? ¿Puede ser? eso lo regula la sangre, lo regula el riñón, lo regula el pulmón, ¿sí? Esos son los dos grandes ayudantes que tiene el cuerpo para liberarse. Dice que el cuerpo tiende a la acidosis, todos los procesos metabólicos generan ácidos. ¿Cómo se liberan? Por el riñón y por el pulmón. La liberación por el pulmón es rápida, la liberación por el riñón es más efectiva, pero es más lenta, ¿sí? O sea, tarda más en desencadenarse. Y también en la regulación de la temperatura, porque todo el sistema vascular por el que corre la sangre es como un radiador gigante que va haciendo que la temperatura se regule, ¿sí? Bueno, y las funciones de protección, que estas son las que ustedes, inmunidad, es la que vemos acá, y coagulación, la que están viendo ahora con el tema de las hemorragias, ¿no? En otras materias están viendo hemorragias, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando se obstruye una arteria, por ejemplo, no sé, en el caso de un tromboembolismo pulmonar, doy un ejemplo. ¿Eso también es como un pequeño coágulo o tiene otro nombre? O Claro, émbolo, o trombo, las no sé. arterias tienen varios procesos por los cuales se obstruyen. Uno puede ser que la arteria en sí se dañe y se haga una estenosis, o sea, como que se endurezca. Otro puede ser que se forme una placa, lo que le dicen la placa de ateroma, ¿viste? Que se va formando esa placa de grasa, de lípido, y que va haciendo que el calibre de la arteria disminuya. Otro puede ser que un coágulo se desprenda, ponele, a vos te mordió, qué sé yo, un perro la pierna y se te hizo en una venita un coágulo, el coágulo empieza a viajar y obstruye alguna arteria importante como la de los pulmones, ¿no? Otra puede ser que, bueno, el trombo, como es la estenosis y la placa. Bien, ok, ¿Sí? gracias. Así que hay varios mecanismos por los cuales se obstruye. Bueno, esta más de lo mismo, pero que vemos que acá cuando lo centrifugan, dice plasma 55%, glóbulos rojos 45%, pero entre los glóbulos rojos y el plasma hay un sobrenadante que son los glóbulos blancos y las plaquetas, porque se van acomodando cuando las centrifugan según su peso, no las estructuras. ¿Sí? Paso, chicos, ¿eh? Bueno, es como una ayuda a memoria
guía, machete, llámenle como quieran, que ya se los hice yo. Muestra, no se los hice yo, está en el libro igual. Y yo colgué este capítulo del libro de sangre. Bueno, entonces, ¿qué nos muestra? Que de todo el peso que tiene el cuerpo, de todo lo que pese uno, eso lo multiplica por 8 y lo divida por 100 y da el 8%. El 8% de eso es la sangre, ¿sí? Y el otro 92% que queda son los líquidos, tejidos, demás. El 8% de lo que una persona pesa es la sangre. Entonces, la sangre se divide en dos grandes partes, que ya vimos. En plasma, el 55, ya lo dijimos como 4 veces, y los glóbulos, los elementos corpusculares, el otro 45. ¿Por qué dice elementos corpusculares? Porque no estaría totalmente correcto decir que son células, porque algunos no son células, ¿sí? Bueno, entonces, del plasma seguimos desmenuzando los componentes. El 7% son las proteínas, que algunas ya vimos. La albúmina, las globulinas, el fibrinógeno y otras. La albúmina tenía que ver con la presión oncótica, o sea, con la presión que ejerce el líquido para quedarse dentro del vaso. Las globulinas tenían que ver con la inmunidad y el fibrinógeno con la coagulación, ¿sí? Y el otro 91% es de agua. Y también en el plasma o en los otros solutos del plasma tenemos electrolitos, como habíamos dicho, sodio, potasio, magnesio, bla, bla, todos esos. Bueno, y productos de desecho, ¿no? Que podría ser el dióxido de carbono. También podría ser urea, ¿no? Cuando uno come mucha carne y empieza a amontonar desechos nitrogenados, ¿no? Bueno, ya analizamos el plasma, vamos a analizar a estos elementos corpusculares. Dice que entre estos elementos corpusculares están las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. ¿Vieron cuando le dan un análisis que dice serie blanca, serie roja? Y empieza a nombrar todos los que hay en una y los que hay en otra. Bueno, entonces, las plaquetas acá les da los valores. Si ustedes se fijan, cuando les dan el análisis, esto sirve para la vida, no es que yo se lo voy a preguntar, ¿sí? Tienen que saber la idea principal, ¿no? Dice, tiene los valores que les encontraron a ustedes y después en otra columna, bien al margen, hay una B y una N y tiene otros valores. Bueno, esa B y N son los valores normales. Entonces ustedes se fijan en esa columna si los BN o los valores normales coinciden con lo que ustedes tienen, ¿sí? Y ahí ya pueden ir sabiendo más o menos qué es lo que está pasando. Entonces, dice que las plaquetas son normales cuando están entre 150.000 y 400.000 plaquetas, cuando dice el análisis. Los glóbulos blancos entre 5.000 y 10.000. También, esto dice el libro. Yo acá en los valores de los laboratorios acá, hasta 11.000 blancos los tolerás. Más de 11.000 blancos empezás a buscar infección, por ejemplo, ¿sí? Y a veces dice serie roja, serie blanca y solo dice glóbulos blancos, ¿no? O linfocitos, dice. Pero a veces el médico pide una cosa que se llama predominio. Entonces cuando te pide predominio, a ver, para que estoy moviendo esto. Cuando te pide predominio te va a aparecer esto también, te va a aparecer neutrófilo, linfocito, monocito, eosinófilo y basófilo. ¿Por qué te pide predominio? Porque depende cuál de los glóbulos blancos esté predominando, dependiendo de cuál predomina, le orienta a de qué puede ser la infección, si puede ser viral, si puede ser bacteriana, si puede ser una parasitemia, ¿sí? A eso lo orienta. Y bueno, y los glóbulos rojos dice entre 4,8 y 5,4 millones. Esto fíjense que varía, si es hombre y si es mujer son diferentes los valores, ¿sí? Bueno, esto fue el pantallazo, ahora lo empezamos a desmenuzar. Esto que les puse acá, ¿qué es? Esto es como el resumen de todo lo que yo estuve diciendo recién, ¿sí? Pero si yo me pongo y se los empiezo a leer, es un garrón, vamos a decir la verdad. Entonces se los voy diciendo mientras voy pasando
los dibujos que queda más. Y lo que yo dije cuando pasé los dibujos es justamente esto, ¿sí? A ver si no me olvidé de nada. Bueno, actúa como solvente, absorbe, transporta, libera calor, lo dijimos. Esto de la presión osmótica también lo dijimos, que era lo que hacía que la sangre se mantenga dentro del vaso. Regula el volumen. Bueno, esto es importante, que las proteínas son producidas por el hígado. ¿Vieron que hablamos de proteínas plasmáticas? Son producidas por el hígado. Por eso es que las personas que tienen hepatopatía, cirrosis, cosas así, el hígado empieza a dejar de funcionar. Y entonces como esta fabriquita de proteínas no funciona, empezás a tener menos proteínas y la gente se empieza a hinchar porque la sangre pierde la capacidad de quedarse dentro del vaso. Entonces vieron que la gente que tiene hepatopatías, tiene, ¿cómo se llama? Cirrosis, por ejemplo, se le hincha la panza, se le hinchan las manos, se le hinchan los pies, porque la sangre, como el hígado no funciona y no fabricó las proteínas, pierde la capacidad para quedarse dentro del vaso. Que eso se llama presión osmótica, ¿no? Presión oncótica, perdón. Bueno, acá está también el otro componente del plasma, son las globulinas, que esto es bien de sanitaria, que era lo que tenemos que más remarcar. Son las células producidas, son las células de la inmunidad. ¿Se acuerdan que recién hablamos de la gente, del plasma, que se le pone plasma, ¿sí? Bueno, entonces, anticuerpos ayudan a atacar virus y bacterias. Bueno, también hay otras globulinas que ahora las vamos a ver, que son las alfa y las betas, que son las que transportan el oxígeno, ¿sí? Y después el fibrinógeno, que también lo produce el hígado, juega un papel esencial en la coagulación sanguínea. Por eso también la gente que tiene cirrosis, la gente que tiene acá en Argentina, la principal causa de cirrosis hepática es el consumo excesivo de alcohol. La gente que tiene un consumo de alcohol de larga data es gente que tiene mucha tendencia a sangrar, ¿sí? Por eso cuando viene alguien que tiene una cirrosis con consumo de alcohol larga data, enseguida se le da tiamina y uno se pone a tomar atención en que no sangre, porque el hígado no le produjo más los factores de coagulación, ¿sí? Detonás el hígado y ya también tu coagulación está en grave peligro, ¿sí? Bueno, paso esta, ¿eh? Igual está en el drive esto, ¿eh? Paso, chicos. Sí, profe. Bueno, acá está otra. Esto que les colgué es la parte del libro, la parte del capítulo que colgué, que dice, que tiene como el resumencito siempre. Ustedes leen todo, lo van leyendo, así saben cómo leer, ¿no? Ustedes cuando tienen el capítulo del libro, primero que hacen, leen el nombre del capítulo, después lo que van a leer va a ser todos los subtítulos que tiene, para hacer un mapa mental de lo que dice. Después de los subtítulos, ustedes lo van leyendo primero, la lectura relajada, ¿no? Se lee así, normal. Y después, generalmente los libros tienen como el resumen. Ustedes leen el resumen y dicen, a ver, le presté atención a esto, y si no les quedó claro, vuelven a esa parte y la vuelven a leer. Para eso trae el resumen el libro, ¿sí? Es como decirte, miren, esto era lo más importante, ¿sí? Y si hay algo que se te escapó, lo volvés a leer, volvés a esa parte y lees esa parte. Bueno, los electrolitos los hablamos, los nutrientes los hablamos, la glucosa, el hidrato de carbono, de los gases los hablamos. Bueno, acá habla de las hormonas también, que transportan hormonas, de eso no habíamos hablado. Y de los productos de desechos, sí, el ácido úrico, recién se los mencioné, y también el dióxido de carbono, y como así, todas estas cosas. Y estos son otros. Estos desechos los vamos a ver cuando veamos riñón. El ácido úrico, la creatinina, el amoníaco, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a analizar bien son esta parte, son los elementos corpusculares, ¿sí?
que eran las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Y dentro de los glóbulos blancos, toda esta cantidad de elementos, ¿no? Acá les muestra, esto es en una animación 3D, vendría a ser, ¿no? Cómo es un glóbulo blanco, cómo es un glóbulo rojo, vieron que dicen que es bicóncavo, ¿sí? Y cómo es una plaqueta. Y ahora después vamos a ver por qué la plaqueta tiene esa forma, por qué el glóbulo tiene esa forma. Esto es cuando le sacan una gotita de sangre, ¿vieron? Y se llama, la técnica se llama un frotis. Lo extienden en un vidrio, a esto, lo fijan y después lo miran por el microscopio y es como se ve. Y ahí te muestra cómo se ve la plaqueta, cómo se ve el glóbulo blanco, el glóbulo rojo, ¿sí? Cuando yo estudiaba medicina, te pinchabas el dedo, pasabas por el vidrio, hacías el frotis para practicar, entonces lo intercambiabas con tu compañero y mirabas y tratabas de identificar todas las estructuras, ¿sí? Eso les digo porque para que vean que es algo sencillo hacerlo, que no requiere de grandes técnicas. Bueno, los glóbulos rojos. Yo no sé si acá surgió la duda de que era, yo no me acuerdo, si me preguntaron qué era un hematocrito o qué era un eritrocito, si era lo mismo que un glóbulo rojo. No sé si surgió acá esa duda. Creo que Capaz sí, que fue Juan, profe. Sí, creo que sí. ¿Cómo? Capaz que fue Juan, digo. Claro. Un eritrocito, y porque tienen el nombre muy parecido, por eso se los quería aclarar. Un eritrocito es lo mismo que un glóbulo rojo, pero el hematocrito es la forma de expresar la cantidad de glóbulos rojos. ¿Entienden? El hematocrito tiene que ver con el glóbulo rojo, pero es el porcentaje dentro del volumen de sangre, es un porcentaje el hematocrito. Dentro del volumen total de sangre, ¿qué porcentaje ocupan los glóbulos rojos? ¿Sí? Y acá les pone el rango normal, ¿sí? Por eso, si te dice que el glóbulo rojo es el 45%, por eso están estos valores, ¿no? Entonces el hematocrito es un porcentaje del glóbulo rojo. Ahora, el eritrocito y el glóbulo rojo sí son lo mismo. ¿Se dan cuenta que tiene el nombre medio parecido? Por eso se lo quería aclarar. Sí. Que esto surgió me dijeron en la materia que viene hemorragia, no me acuerdo cuál es. Primeros auxilios. Primeros auxilios. Bueno, ¿cómo es? El eritrocito y el glóbulo rojo sí son lo mismo. El hematocrito es un porcentaje, es el glóbulo rojo expresado en porcentaje. Vendría a ser esa la forma fácil de decirlo. ¿Sí? Bueno, paso, chicos, ¿eh? Igual esto les queda, si después lo quieren leer, lo pueden leer en el drive. Bueno, acá vamos a ver una cosa que se llama la progenie. ¿Qué quiere decir la progenie? Cuando vos te dicen, ¿tu progenitor qué es? El progenitor de uno. La persona que me tuvo. Padre. Claro, mi padre. Mi madre. Bueno, entonces cuando nosotros decimos la progenie de las células de la sangre, o de los componentes de la sangre, lo que estamos queriendo decir es de dónde vinieron, quién es el padre, para decirlo de alguna manera, de estos elementos, ¿no? Entonces, nos dice que todos estos elementos, todo lo que está en la sangre, que sean elementos formes, todo se formó en la médula ósea, ¿sí? ¿Y cómo puede ser? ¿Qué pasa en la médula ósea? Bueno, nos dice que en la médula ósea hay una célula, que esa célula la llamamos pluripotencial. ¿Por qué la llamamos pluripotencial? Porque esa célula es una célula que tiene la capacidad de convertirse en la célula de la sangre que se le antoje. ¿Sí? Se puede convertir en lo que ella quiere. ¿Cómo deciden qué se va a convertir? Y porque recibe una señal. Por ejemplo, si alguien tiene una hemorragia, ¿qué le van a faltar de los elementos de la sangre? Los glóbulos rojos. ¿Sí? Va a perder los glóbulos rojos, entre otra cosa. Entonces, en el riñón se va a censar que hay pocos glóbulos rojos. Fíjense qué complejo y qué perfecto que es el organismo. Entonces,
le manda una señal por medio de una sustancia química que se llama eritropoyetina. Entonces, esta señal le dice a esta célula, convertite en glóbulo rojo, por favor, porque hay muy pocos glóbulos rojos. Entonces, esta célula que se puede convertir en lo que quiere, se convierte en una célula madre mieloide, ¿sí? Y después que decidió convertirse en mieloide, se va a convertir en proeritroblasto y toda la serie que va a dar origen y va a ir sufriendo cambios hasta que se convierte en un glóbulo rojo, ¿sí? Si hay un sangrado y hacen falta plaquetas, va a recibir una señal la célula pluripotencial y se va a convertir en célula madre mieloide y después va a progresar a esto, a un megacariocito que va a dar plaquetas. ¿Solo ocurre en el caso de una emergencia, por así decirlo? Claro, en una emergencia o también puede ser en una circunstancia normal, en una enfermedad o en una circunstancia normal, porque un glóbulo rojo vive 120 días más o menos. Entonces, cuando va recibiendo la señal de que se están destruyendo, ahí va teniendo que generar en ese mismo momento, digamos, ¿no? Bueno, entonces, hay una célula, hay una célula madre, ¿vieron la célula que dicen las células madre de la médula ósea? Bueno, son estas las células madre de la médula ósea. Son las células madre que tienen potencial para convertirse en lo que quieren de los elementos de la sangre, ¿sí? Por eso vieron que dice, se le hace un trasplante de células madre. En el cordón umbilical también hay células madre. Por eso es tan importante, porque la célula madre o la célula pluripotencial tiene el potencial para convertirse en cualquier otra célula. En este caso, las de la médula ósea, para convertirse en células mieloides o se pueden convertir en células linfoides. Imagínate que hay una gran infección en curso, entonces, ¿qué va a hacer? Esta va a recibir la señal, por favor, empezá a fabricar células de la inmunidad. Las células linfoides, se va a convertir a célula linfoide. Después que se convierta en célula linfoide, ahí va a haber otra segunda decisión, si se convierte en linfocito T o en linfocito B, ¿sí? Y a su vez, ese linfocito T depende de la necesidad de para qué se necesite la inmunidad en ese momento, se va a convertir acá en un linfocito B y en un plasmocito, o se puede convertir en un monocito que después se convierte en macrófago, ¿sí? Depende de lo que va necesitando el cuerpo, va a ser en lo que se va convirtiendo, ¿sí? Pero las células linfoides siempre se van a convertir en estas dos. Y las células mieloides se pueden convertir en cualquiera de todas estas cosas, ¿sí? Fíjense que hay células mieloides que son de la inmunidad, como ¿cómo es? Se llaman mieloblastos estas, ¿no? Dan eosinófilos, basófilos, neutrófilos, estas de acá para acá son todas de la inmunidad, son células de la inmunidad. Después vamos a ver bien qué hace cada una y cómo actúan. Cuando entra una noxa, no es que es una cosa a lo loco, que cada uno hace lo que quiere. No, está bien definido lo que tiene que hacer cada uno dentro del cuerpo, ¿sí? Cada célula sabe lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, quedamos. ¿Cuál es la progenie o de dónde vienen las células que están en la sangre? ¿Dónde nacen? En la médula ósea. En la médula ósea. ¿Y en la médula ósea qué hay? Hay una célula madre que tiene, a ver Ángel, ¿qué le pasa a la médula ósea madre? Manda Puede convertir en lo diferente, o sea, en lo que necesita el organismo. Tipo, si claro, tiene alguna falta de glóbulos rojos, si necesita algo para la inmunidad, algo para la inmunidad. Depende si de lo que le quieren haga hablar falta. exquisitamente, dicen, elige la estirpe en la que se va a convertir. ¿Sí? Elige la estirpe en la que se va a convertir. Se va a convertir en mieloide, se va a convertir en linfoide.
¿Sí? Ok. Bueno. Bueno, acá tenemos un ejemplo. El ejemplo es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, nosotros vimos acá célula madre, célula mieloide, y después acá está cómo va a ir sufriendo. Estos cambios que están acá son los que yo les estoy mostrando. Ay, perdón, acá. ¿Sí? Entonces, dice, se forman en la médula ósea roja, y acá vas viendo proeritroblasto. No hace falta que se acuerden esto. Sí que se acuerden que están desde la médula ósea se van transformando. ¿Sí? En eritroblasto, en eritroblasto tardío, y a medida que van haciendo sus transformaciones para poder salir al torrente sanguíneo, ¿qué les va pasando a los glóbulos rojos? Van perdiendo el núcleo. El glóbulo rojo no tiene núcleo. Por eso les digo que son elementos formes y no, ¿cómo es? Y no células, porque si no tiene núcleo no es una célula. ¿Sí? El eritrocito o glóbulo rojo pierde su núcleo. Si alguien tiene una hemorragia, ¿se acuerdan que yo les dije que la hemorragia la podía estar viendo porque podía ser externa, podía ser interna, ¿sí? Si alguien viene y yo sospecho que esa persona tiene una hemorragia, aunque no sea una hemorragia que la esté viendo, puede ser una hemorragia estomacal, ¿no? Entonces, si yo le saco un análisis de sangre, como le están pidiendo a la médula urgentemente que reponga lo que va perdiendo, la médula ósea va a empezar a va a empezar a sacar los glóbulos rojos igual con núcleo, ¿sí? O sea que los está sacando eritroblastos tardíos, ¿no? Diríamos. Los está sacando antes de que se maduren. Entonces ahí me voy a dar cuenta que por alguna parte la persona está perdiendo sangre porque van a empezar a aparecer estos. ¿Sí? Estos van a aparecer en la sangre. Y en la sangre no tienen que aparecer estos, aparecen estos. Pero la médula ósea, pobrecita, no tiene otra cosa para hacerlo, larga igual. ¿Sí? Van a tener menos capacidad de transportar el oxígeno, pero bueno, los tiene que largar porque algo tiene que ponerle. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿para qué sirve un glóbulo rojo? ¿Para qué sirve un glóbulo rojo? Para transportar oxígeno, esa es su función principal. Para transportar oxígeno. ¿Cuánto vive? 120 días más o menos. ¿Por qué vive 120 días? Porque el glóbulo rojo no tiene núcleo. Y si el glóbulo rojo va sufriendo daños a través de lo que va circulando, como no tiene núcleo, no puede armar una proteína, no puede restaurar su pared. ¿Se acuerdan de todo eso que vimos? El retículo endoplasmático rugoso que fabricaba la proteína. Bueno, no lo tiene, pobre glóbulo rojo. Se le rompió algo y se va a morir. ¿Sí? Y eso más o menos le va a pasar dentro de los 120 días. No se puede reparar a sí mismo, no tiene núcleo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿para qué sirve? Para transportar oxígeno. ¿Cómo consigue transportar oxígeno? Porque tiene hemoglobina. ¿Sí? ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que esta es la forma de la hemoglobina. Esta no se ve en el microscopio, esto se ve en un microscopio, ¿cómo es este? Bueno, no me sale el nombre. No en el microscopio óptico, se ve en el otro. Digital. No, ya me voy a acordar. Es la edad, no sea un problema. Bueno, se ve en otro micro. Esta sería la ultraestructura, no sería la estructura. Lo que veo es esto, veo la estructura en el microscopio óptico. Esto es la ultraestructura. Electrónico, microscopio electrónico. Bueno, entonces, tiene estas proteínas, ¿no es cierto? Y estas proteínas tienen la capacidad para fijar un grupo hemo. ¿El grupo hemo qué es? Es un hierro que el hierro tiene una capacidad para que se le peguen los oxígenos, ¿sí? Entonces, bueno, eso básicamente. No voy a seguir explicando porque voy a hacer más día. Bueno, está acá, dice, está formada por 4 cadenas polipeptídicas o globinas, 2 alfa y 2 beta, nada, eso es un detalle de color. De estas, 2 son alfa y 2 son beta, esta proteína.
a estas proteínas se les pega el hierro, ¿sí? Y eso es la hemoglobina. Son estas proteínas a las que se le pegó el hierro. El hierro tiene capacidad de fijar oxígeno y entonces eso forma un grupo hemo, ¿sí? Después, por un tema de presión, lo liberan o lo atrapan al oxígeno, ¿sí? Esto tiene que ver con las presiones que se manejan en cada lugar. Eso lo vamos a ver en pulmón. Bueno, después, esto que ya les había dicho, ¿Se le trabó? Pensé que era yo. Vicky. Ángel, vos Te empezaba a mover. Ángel. ¿Cómo has echado a la profe, Ángel? Ángel, Escucha. Se la dieron boludeces. No entiendo nada, bacho. No, yo estoy re en bolas, amigo. Ahora, Tenés esta clase, ¿eh? que me perdí Le voy a decir a la el profe video, que... que entra y sale y bla bla. Le voy a preguntar a ver si nos puede mandar un trabajo. No sé si No, les copa.